Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodistas de hoy jueves, un día con mucho viento, de hecho creo que estamos en alerta amarilla en prácticamente toda Canarias, pero también en la isla de Lanzarote, con rachas de viento que pueden superar en zonas del interior los 70 kilómetros por hora. Don Valentín Aullané, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge. Lo que me extraña es que no haya aviso amarillo también por el calor que hace. También hace calor, también día de playa hoy. También hace calor. Buenas tardes. ¿Cómo está usted, Erika Cerdeña? Buenas tardes, Jorge. ¿Usted no está yendo a la playa? Yo, cuando puedo. Yo no he podido últimamente. No. Yo no noto tanto calor. ¿Será que estoy destemplada y yo tengo hasta frío? En cambio, el que casi seguro, con casi toda seguridad ha ido a la playa en estos días, porque ha hecho unos días magníficos, es Tomás López. Buenas tardes, Tomás. ¿Qué tal, Jorge? Pero la verdad que poca playa este año. ¿Ah, sí, estoy entretenido con otras cosas, con obligaciones de otro tipo. Y no he podido ir a la playa a ver si Lo que pasa es que antes vivía en Playa Honda y tenía la playa también a 2 pasos. Pero a ver si este fin de semana se afloja un poco el viento, porque también con viento es complicado. Con este viento que está haciendo estos días, yo cuando ayer oía, dice, mañana va a haber aviso, digo, ¿y lo de hoy cómo se llama? Porque ayer por la tarde en Arrecife, no, y en el interior hace más, ¿eh? Yo estaba caminando por Arrecife y era molesto, muy molesto. Sí. De todas maneras, ayer... Bueno, yo me pude bañar ayer, pero por ejemplo en la zona del Barranco del Quiquere, que esa es una zona que allí, cuando hay mucho viento... Está protegida. Es donde vamos la gente de toda la vida de Lanzarote. Bueno, vamos a tratar de temas más importantes, porque realmente hay muchos temas que tratar. Tomás, yo sé que tú todavía no has podido leerte el sumario entero de Leire Díaz y el caso de lo que se llama el presunto caso de las cloacas del Partido Socialista. Ya se ha desvelado el sumario parcialmente, porque ahora se está investigando otra parte de ese misma, posiblemente sea otra pieza que se pueda hacer en este caso. Pero realmente, ¿qué te parece todo lo que has oído y leído en estos días? Pues, bueno, ayer realmente, porque fue ayer. Creo que fue la semana pasada, porque la verdad que le va a caso por semana en este caso. La semana pasada hablábamos del de Zapatero, y ahí sí yo veía unas contradicciones con la esencia... O sea, más allá de que haya delito o no, en el caso de Zapatero, con a lo mejor lo que puede ser un espíritu más de izquierda, o como un afán de lucro, además buscando artimañas. En este caso, me parece todo bastante cutre, la verdad, porque no sé hasta qué punto, o sea, qué miembro de un gobierno, como por ejemplo personas que podían ostentar, alguien como Santos Cerdán, por ejemplo, en la cúspide del partido de gobierno, podían estar pensando que era una buena idea tratar de, en algunos casos comprar y en otras de ensuciar el nombre de fiscales, miembros de la policía, de miembros del Poder Judicial. O sea, me parece... Pero luego también a veces me planteo si es una cuestión exclusivamente que pasa, o sea, ¿qué pasa? ¿Solamente en los grandes partidos? O sea, porque está claro que en el Partido Popular ocurrió y peor, porque ahí sí que utilizaron la estructura del Estado, en el caso de la Kitchen, para salvar su pellejo, ¿no? O sea, en este caso, para intentar tapar la Gürtel. Y en este caso, entonces uno se hace la pregunta de ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver con la ideología? ¿Tiene que ver con el poder? Y ahí sí que creo que lo que falta, o si más o menos por lo que uno conoce de la política, a lo mejor falta más cultura democrática y cosas que directamente deberían entrar en un despacho alguien con una propuesta como la de esta señora Leire Díaz y al día siguiente no volver a tocar un despacho. O sea, creo que... Sí, pero que quizás lo más grave de todo este tema, Tomás, es que todo esto se hace... y nace según, estoy hablando según, dice las investigaciones de la UCO y se recoge en el sumario del juez Pedraza. Lo que se recoge es que todo esto nace justo después de que se imputó o se empezó a investigar el caso de la mujer de Pedro Sánchez, que más allá de que sea un caso menor, en cualquier caso, viendo lo que estamos viendo, para mí es casi nimio, pero y se hizo posiblemente, se le dio entrada a esta mujer porque ella convenció al señor Cerdá que podía amañar o hacer de fontanera para limpiar, porque esa era la palabra que utilizaba, para limpiar el tema de todas las acusaciones que rodeara el entorno de Pedro Sánchez y al PSOE. Yo estoy harta. Te quedaste sin palabras, ¿eh? Yo no, estoy harta, estoy cansada. La gente no Pero encuentra... no por trabajar, ¿no? La gente no encuentra casa, la gente está al día, la gente está trabajando, la gente está yendo al supermercado. Es que te hablo de mi vida y te hablo de la vida de un montón de españoles. Estoy hasta las narices
de que esto hay que investigarlo, tendrá un juzgado que dirimirlo. Yo, como dije ayer, me reitero en que cuanto más conozco, más veo que, con independencia de que existan cosas judicialmente que se puedan, que sean delictivas, hay una parte moral, ideológica, de decencia pública, institucional, que está afectada. Y estoy cansada de esto, y estoy cansada porque veo que está el país completamente paralizado, mientras estamos asistiendo a una retahíla de cosas que a saber qué es verdad, qué no es verdad, hasta dónde, hasta qué. Entonces, yo lo que yo creo, Jorge, de verdad lo creo. Me da igual el PP, me da igual Vox, es que me da igual. Es que hay que convocar elecciones, pero por pura higiene democrática. Pero yo lo que quiero decir es que, porque ya el caso Leire más o menos todo el mundo conocíamos todo lo que se ha... No, pero ha habido una escalada, claro, en el tema se ha escalado, porque ya hay, digamos, apuntes del sumario que apuntan directamente a Pedro Sánchez, pero es que ya está implicada la directora del Instituto Armado de la Guardia Civil. Mercedes González. Pero es que lo grave es eso, es decir, inicialmente podíamos pensar que Leire Díez, al principio recuerdan que era una especie de, bueno, como el pequeño Nicolás, que a lo mejor se arrogaba, que era una fontanera, no sé qué, pero es que ahora, según el informe de la UCO, el Partido Socialista como partido ha financiado y ha participado en la estructura de esa fontanería. Se ha reunido 3 veces con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, que además dice Leire Díez, que es una gran amiga mía. Se reunió con el secretario de Estado de Justicia, de Seguridad, Francisco Martínez. Es decir, y ahora ya... Incluso tenía en la agenda que se iba a reunir con el fiscal general en aquel entonces. Efectivamente. Entonces ya lo que sí que vemos es que ya no es una actuación aislada de una persona. No es una persona que andaba exactamente por al lado de la calle Ferrá y de momento, bueno, pues, se me ocurrió entrar. Exacto. Era una militante habilitada, tanto que era habilitada que fue directora directiva, en este caso de Correo y de otra empresa también, relacionado con el gobierno de España, hasta el punto que como tal vino a la isla de Lanzarote, a la Fundación Saramago, a entregar una conmemoración de un sello determinado donde salía precisamente Saramago. A lo que yo me refería es a qué grado de desconexión a veces llegan, sobre todo la gente que está, y cuando ya llevas mucho tiempo en política y cuando estás metido en ese tipo de estrategias políticas como para creer. O sea, quiero decir, lo normal en un país democrático, avanzado, en donde hay una cultura democrática, en donde sobre todo los partidos institucionales, porque luego puede haber por ahí un partidillo de aquella manera, pero bueno, me refiero al Partido Socialista, al Partido Popular, que son partidos que ostentan el poder, lo han ostentado y que son partidos de gobierno. ¿Cómo es posible que una persona le entre por ahí para adentro al secretario de organización del PSOE y le diga que va pues, a frenar investigaciones judiciales a través de no sé qué fórmula, y tú le das cobijo y te reúnes con ella no sé cuántas veces? O sea, creo que hay un problema ahí. Yo estaba, por ejemplo, en el Cabildo, ¿no? Una cosa que es muy chiquitita y que es muy tal, y en un partido muy pequeño, que en aquel momento era Somos Lanzarote con solo 2, y te das cuenta cómo hay gente que entra en política y de repente se creen que están jugando a, digamos, algún programa de estrategia, no sé, algún juego de estrategia, no sé, es que no juego a estas cosas, es que no juego a estas cosas, pero bueno, para quienes sean así frikis del juego, pues no sé, a no sé qué cosa en el que pones caballos, alfiles, no sé cuánto, como que es todo un tablero de ajedrez. Y entonces deja de tener realmente importancia para ti lo que debería ser importante en política, que es la función pública, el bienestar de tus conciudadanos, etcétera, y todo se convierte en un gran tablero de ajedrez en el que tú juegas tus fichas y no sé cuánto. Yo, para mí, en esto, o sea, que tú vayas, oye, a una directora general, creo que es de la Guardia Civil, el cargo es directora general. Directora general, a la directora general de la Guardia Civil. Claro, este tipo de cargos que son políticos, que son puestos a dedo por la administración del Estado, que está bien, al final esa gente está tan metida en el tuétano del partido, y el tuétano del partido sabemos, porque hasta para ser concejal es, al final, formar parte de una serie de jueguitos dentro de la estructura de los partidos, que ve ella hasta normal, siendo directora de la Guardia Civil, que debería ser un cuerpo para garantizar la seguridad, el cumplimiento de la ley, etcétera, ve hasta normal ponerse a hablar con una señora de, oye, vamos, ¿sabes? O sea, a mí me delata, más allá de que haya delito o no, una cultura democrática escasa
y una pestilencia a eso, a juego de estrategia en el cual a veces todo vale, y eso me repugna. Pero por eso digo yo que hay una afección directa a todas las instituciones y a todos los estamentos de las instituciones de nuestro país con esto que estamos viendo. Y al final son 4 listillos o listillas que han estado, que pertenecen al partido que pertenecen. Yo no digo que no, lo que pasa es que, te quiero decir, la directora de la Guardia Civil, que está puesta, como dices tú, que está bien, porque el PP también pondría la suya en su momento. Claro, pero lo que quiero decir es que cuando tú vas colocando a tu gente, a los que tú quieres que manejen los hilos, y luego sale esto a la luz, lo que hace es generar ante la ciudadanía desconfianza ante el cuerpo entero, ante todo el partido, ante cualquier alcalde socialista, ante cualquier guardia civil. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que al final no, eso hay que diferenciarlo. ¿Qué futuro tiene en política una persona que es 100%? ¿Sabes? Lo que a veces nos tenemos que preguntar es, si tú eres 100% honesto y cuando te viene con una propuesta que no entra en la cuadratura, a veces de la ley, pero a veces de los propios principios de tu partido, ¿tú qué tienes que hacer? Pues hay veces que hay gente que se queda ahí por hacer, ¿sabes? Por seguir el juego, y creo que esto forma parte, pero ya en las altas esferas. O sea, de repente que hay que defender al líder, hay que defender al jefe, y si hay que hablar con la fontanera, se habla con la fontanera. ¿Qué es esto? Pero mira, esto habla también de que hay mecanismos del Estado, vale, pero que hay mecanismos del Estado que funcionan porque no se rindieron las autoridades y siguen investigando esto pese a todas las dificultades. Vamos a avanzar porque este es un tema que va a seguir, y yo lo único que digo es que ayer oyendo a Pedro Sánchez diciendo... Y bueno, casi ningún miembro del gobierno habló, que yo sepa al menos, pero el presidente del gobierno lo único que dijo ante los empresarios catalanes es que se iba a aprobar, que había una promesa de que en 2027 sí se iban a aprobar los presupuestos generales del Estado. No lo ha aprobado ni en 2024, ni en 2025, ni en 2026, y prometió lo mismo, y ahora dice, con todo esto que está cayendo, como si la gente ahora estuviera para promesas en 2025. No, y además dijo que en esos presupuestos iba a haber la mayor inversión de la democracia en materia de vivienda, que ha dicho ya... Esa es la 4ª vez que lo dice. En varias ocasiones que iba a invertir en vivienda. Pues ya veremos cómo termina este caso, pero no pinta nada bien para el Partido Socialista ni para el propio Pedro Sánchez. Alguno cree que a pesar de la resistencia, ya sus propios socios, no Sumar, que Sumar está totalmente, es el primero que le está pidiendo a Pedro Sánchez de rodillas que no convoque elecciones, pero el PNV y Jun, hombre, están viéndose arrastrados por todo este escándalo de alguna manera y perjudicando... Jorge, que Pedro Sánchez entró al gobierno por una moción de censura que le presentó al Partido Popular en contra de la corrupción. Pues 8 años después estamos hablando de esta mierda. Y lo defendió Ábalos, que ahora está en la cárcel. Bueno, ¿y qué se hubiera estado diciendo ahora si fuera al revés, si todo esto hubiera ocurrido en el Partido Popular? No me lo quiero ni imaginar. Pues lo mismo que hace 8 años. Bueno, por cierto, hay una noticia que realmente a muchos ha sorprendido, y es que el PSOE de Tinajo, este PSOE, un partido centralista, pues realmente se ha denunciado que el señor Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez, haya por fin realizado una inversión importante para Lanzarote desde el Estado, con dinero directo del Estado, en lo que es la Santa, para suministrar agua de riego al noreste, en este caso de Tinajo y Teguise. Ha denunciado la concejala Begoña que el impacto que produce, el impacto ambiental que produce el aerogenerador, ese molino gigantesco que dice que tiene una altura próxima al arrecife Gran Hotel, pues va a producir un impacto terrible. Más allá de que produzca o no produzca un impacto terrible, donde está la discusión para mí ahora es de que esta obra está ya en su fase final, si no me equivoco, Valentín, y ahora que vengan con esto, cuando tiene todos los informes habido y por haber, porque para hacer esta obra que llevan desde el 2012 o 13 planteándose, es decir, que llevamos casi más de 10 años con el planteo de la obra, y luego creo que en 2000, no me quiero equivocar, pero creo que fue en 2014 o 2015 cuando se aprobó el proyecto inicialmente. Sí, bueno, y además el proyecto inicialmente, la financiación se perdió, estaba previsto 14 millones y como el Cabildo en la anterior legislatura no firmó el convenio, ese dinero se perdió, y después con la nueva corporación fue cuando se ha recuperado el mismo proyecto, con una diferencia, que no había emisario submarino, o sea que la salmuera no iba a ir al mar, que era una de las protestas que tenían pescadores y surferos en la zona de la Santa, porque ahora va a haber un pozo. Es una macroobra impresionante que se financia con fondos europeos
fundamentalmente, aunque el Consejo Insular de Aguas pone ahí 6 millones de euros, de esos 24 también, pero de esa cantidad se tramita a través de SEIASA, que es una empresa pública, y a través del Ministerio de Agricultura. A mí me sorprende muchísimo que es que un proyecto que viene avalado por el Partido Socialista, por el gobierno del señor Sánchez, por el ministro Luis Plana, por el PSOE de Dolores Corujo, ahora de repente, pues resulta que se dan cuenta que es que el molino tiene la altura que tiene, pero es que la obra está ya. Nosotros estuvimos en la visita que hicimos con el presidente del Cabildo, Osvaldo Betancor, estuvimos en la balsa de Tinachi. Después ya está el depósito del Cuchillo, están todas las canalizaciones hechas. Perdona, ahí estamos viendo una frase que la secretaria general, porque esto es una cosa curiosa. Este proyecto se lo estaban intentando apuntarse los tantos todo el mundo. Sí. Tanto el Cabildo de Lanzarote en la época de Dolores Corujo como después Osvaldo Betancor. Lo cierto es que con la época de Dolores Corujo se paralizó el proyecto, se metió en una gaveta ahí, no se sabe muy bien por qué. Pero lo cierto es que Dolores Corujo, después, cuando vino el ministro Luis Plana, vino precisamente para decir que se recuperaba de nuevo el proyecto, que gracias a la gestión que había realizado el gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote se recuperaba el proyecto, la secretaria general del PSOE y el PSOE celebraba precisamente esa inversión de 24 millones de euros en Lanzarote. Yo estuve en ese acto, que fue la firma del convenio, cuando se recuperaron los 24 millones, fue en la delegación del gobierno, que estuvo el senador y se firmó con Osvaldo Betancor, y es el mismo proyecto, ya digo, salvo con el emisario submarino. Antes de que hable Tomás, para que tenga alguna referencia, Begoña defiende el que hay que cargarse ese molino, y de momento, para que lo sepan, Begoña, si se cargan ese molino, se cargan la obra, porque hasta que se reestructure de nuevo y se haga un nuevo proyecto, pueden pasar 4, 5, 6 años. Mientras tanto, 300 agricultores... No se puede reestructurar, perdón que te interrumpa, Jorge, pero no se puede. No se podría. Mira, pero, Domingo bueno, Ceja... reestructurar se podrá, pero no, vamos, tendría que hacer un nuevo proyecto. El consejero de Agua, Domingo Ceja, nos explicó esta mañana en las voces. Lo vamos a oír. Vale, pero solo brevemente, porque esto es importante por lo de reestructurar. Él dice que este proyecto tiene que ser sí o sí alimentado por energía renovable. Y aparte que el dinero se acaba, la inversión tiene que hacerse, creo que antes del verano. Antes del verano. Vamos a ver lo que dice primero la concejala del PSOE, que yo espero que Begoña, que es una buena amiga de esta casa, pues hombre, todo el mundo, al menos desde mi punto de vista, se puede equivocar. Nosotros también y ellas también. Aquí cada uno opina lo que le da la gana, pero creo que es temporánea, sinceramente, como mínimo, ¿no? Por no decir otras cosas, como mínimo es temporánea esta denuncia del PSOE de Tinajo. Bueno, ayer, ¿no? Estos días veíamos como parte de ese aerogenerador está llegando a nuestro municipio y desde luego que se ha alertado a la población. Sí hay terreno entre el albergue de la Santa y la planta desaladora que podía haber sido estudiado con mayor profundidad y como posible ubicación. Lo que dice el informe técnico es que la fotovoltaica, las placas solares, son las de menor impacto ambiental en la zona. Uno de los principales hitos que tenía este proyecto es que tenía que ser 100% con energía limpia. Creo que si hablamos de impacto, creo que impacta muchísimo más en el entorno las miles de metros cuadrados que habría que colocar placas, porque estamos hablando de más de 1 megavatio. Son kilovatios, ¿no? Esto no es que tiene que funcionar 100% la planta, ¿sabes? Bueno, yo creo que ahí, en fin, cada uno tiene derecho a tener su opinión y esta mesa siempre me gusta que haya voces diferentes. Tomás, ¿qué opinas? A ver, yo creo que es importante, en Lanzarote llevamos décadas hablando del tema del paisaje y el tema de las energías renovables es uno. Bueno, ahora tenemos también con el plan que tiene el gobierno de Canarias, o sea, y está bien, o sea, yo creo que está bien que seamos muy cautelosos en donde se colocan este tipo de instalaciones o este tipo, por ejemplo, de energía fotovoltaica o de energía eólica. Ahora bien, es el momento para, ¿sabes? O sea, yo me imagino que un proyecto de este tipo pues tendrá
su informe de impacto ambiental. En el informe de impacto ambiental es lo que habrá que leerse, porque eso sí son técnicos, o deberían haberlo hecho técnicos, de medio ambiente, si tiene afectación a la zona, yo no sé, pues si está en la Santa, me imagino que sea zona dejable, que habrá pues X especies, o también incluso al paisaje. Y a partir de ahí un periodo de exposición pública en el cual, si eso es tan grave como para que se tenga que parar o para que se tenga que dar una alternativa, pues a verlo. Ahora, a mí sí me llama la atención que ahora, o sea, cuando ya se está colocando y porque ven que va a ser, pues, oiga, ¿sabe? Cuando ha habido gente es que más allá de los partidos, de todos los partidos, porque es que yo recuerdo estar también en el Cabildo de Lanzarote cuando se empezó a hablar de esta estación desaladora para el campo. O sea, estamos hablando hace 8 años. De hace, o 9, o sea, 9 o casi una década. Porque sí, hace 8 que me fui, o sea, que eso hace 9, 10 años, por lo tanto, y por ahí ha pasado todo el mundo. O sea, en esa época estaba Pedro Sánchez, que era de Coalición Canaria, cuando ya se hablaba de eso y se empezaba bueno, es que empezó a redactarse el proyecto ahí, después estuvo después, María Dolores Corujo en el del Partido Socialista y además en una empresa pública del Estado, creo, la que va a llevar a cabo las obras. Entonces, miremos estas cosas antes, porque a lo mejor podemos coser algo con el hilo de otro, ¿no? de otra costura. Quiero decir, al final, esto parece que es una obra necesaria para garantizar el suministro de agua a determinadas fincas y que por lo tanto algo de lo que llevamos hablando mil veces, que es el tema de la diversificación económica, de que el sector primario tenga agua, podemos quitarle agua al campo por no hacer un molino que de todas maneras es, se me ocurre a mí, la mejor opción de las posibles para dar energía eléctrica. O sea, tenemos también que empezar a entender que lo que no puede ser es que cada vez que montemos algo nuevo quememos petróleo, ¿no? O sea, creo que el propio proyecto, si se pone como condición que sea con energía. Es que eso era lo que decía yo antes, limpia. que la condición es esta. ¿Qué ocurre? Que el consejero nos explicaba esta mañana que claro, había que elegir entre las opciones. ¿Qué opciones tenemos de renovables para alimentar una planta desaladora que necesita 1 megavatio de potencia? O un aerogenerador o miles de metros cuadrados de placas. Miles de metros cuadrados de placas. Es verdad que la concejala socialista nos planteaba esta mañana, oye, hay espacio entre el albergue y no sé qué, y otra infraestructura, me dijo, o si no encima de las techumbres del albergue, lo cual yo no sé si sería suficiente o no sé si incluso tendría más impacto todavía visual, que el consejero decía que sí. Yo creo que los periodos de delegación están para algo. Con la techumbre no da ni para 300. Ni para albergue. O sea, vale, pero lo que quiero decir es que los periodos de delegación están para algo y que, por ejemplo, una de las cosas que destacó el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, porque Jesús Machín puede ser muchas cosas, pero eso tiene el hombre, que a él le da igual el partido, a él sí. Ángel Víctor Torres le hizo caso en la legislatura pasada y él lo recordaba esta semana en la radio. Dice, oye, nosotros nos quejábamos por lo de la salmuera, se quejaban los vecinos por lo de la salmuera, lo luchamos, lo peleamos y Ángel Víctor Torres... Y ya estaba, no, y es verdad, ¿te quieres decir? Y es verdad que aquello fue un momento que para el PSOE fue complicado, porque el PSOE tenía un proyecto. Yo digo toda la verdad siempre, ustedes sepan que yo siempre voy a decir lo que creo que es la verdad desde mi punto de vista. El PSOE en aquel momento vendió esto como una buena cosa, aunque venía de Pedro Sanguinet, pero ellos asumieron, el Dolores Corujo lo cogió con cariño ese proyecto, que era un proyecto importante, y lo presentó como algo importante para la isla de Lanzarote y para el sector agrícola. Pero después vinieron aquellas protestas, ¿te acuerdas? Allí pero por la salmuera, por el temor, había pescadores de la Santa, pescadores y surfistas también. Y después ya mezclaron todo, dijeron, también van a poner encima un molino grandísimo, todo lo mezclaron todo. Pero bueno, lo cierto es que después Dolores Corujo venían las elecciones y decidió, dice, mira, vamos a parar. Y no firmar el convenio. No firmar el convenio, vamos a pararlo porque para evitar ahora problemas que estamos en plena campaña electoral. Y se paralizó. Y por eso casi se pierde ese dinero. Y fue cuando vino Osvaldo y con la presión de Suso Machín, que tenía la presión de los agricultores, cuando se empezó de nuevo a luchar por esa inversión. Y fue gracias, más que a Osvaldo Betancor, hay que decirlo, todo, que Osvaldo también evidentemente, pero sobre todo al consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, que fue el que habló con Luis Plana para conseguirlo. Sí, es que la firma del convenio se hacía a través del Gobierno de Canarias. De hecho, hay escritos, en el momento que estaba Loli Corujo como presidenta del Cabildo, escritos del Gobierno de Canarias al Consorcio del Agua en aquel momento, diciéndole, oye, es que si no firmamos el convenio vamos a perder dinero, y efectivamente lo perdieron. Y lo perdieron porque Dolores Corujo no quería que le pasase factura lo de las protestas de pescadores. Entendió que en aquel momento pero quería sacarlo, ya creía que iba a ganar y iba a sacarlo después. Una cosa
importante, decía Domingo Cejas esta mañana, que lo acaba de decir Erika, que se necesita un megavatio para ese aerogenerador. Y, para la desaladora. Para la desaladora, perdón. Que efectivamente está el condicionante de que tiene que ser energías limpias. Y esta mañana miramos cuánto sería, porque claro, la propuesta que hace Begoña es que se pongan placas solares. Pues haría falta entre 2.500 y 3.500 placas solares en un espacio como mínimo de 7.000 metros cuadrados para que pudiesen generar un megavatio, es decir, una auténtica locura. Y lo que más me sorprende es que una vez que ya está la estructura porque el molino no lo traes y lo colocas ¿sabes encima. lo que cuesta hacer un molino de claro, esto? tienes que ese molino puede costar entre 6 y 5 o 6 millones de euros. Los cimientos tienes que ponerlos, es decir, es todo una obra de ingeniería. Y claro, que ahora de repente alguien que tampoco es técnico empieza a decir, no, es que ahora, ¿por qué no ponemos placas solares? Oye, que se está poniendo en peligro no solo toda la inversión, sino todo lo que es, vamos, agua para el campo y solucionar el problema de Teguise agua y para Tigajo. el campo, como dice también Tomás, decía, que yo creo, porque el paisaje agrícola es muy importante, se está perdiendo el paisaje agrícola. Y el paisaje agrícola, a la gente que trabaja, hay que darle todo tipo de facilidades. Y ellos lo que quieren, no quieren ayuda, que también, lo que quieren es agua. Denle en agua y verán ustedes cómo hay mucha gente que se dedicará a la agricultura en esa zona de todas formas, bueno, de que va desde la parte noreste de Tinajo y creo que llega casi hasta So, ¿no? Es que de todas maneras creo que este proyecto representa una solución doble, en el sentido de que soluciona, porque vi algunos comentarios de algunos usuarios en redes que dicen, ¿y agua para la gente cuándo? Porque sí, porque estamos en emergencia hídrica. Señores, sentido común, si los agricultores cogen el agua de esa desaladora, ya no la cogen de la distribución general. Es que entonces, es ese agua que queda para el resto de la ciudadanía. Claro, son 5.000 metros cúbicos por ahí, no sé cuánto produce esta desaladora, pero creo que eran 5.000 metros, ¿puede ser? Sí, es posible. Primero que le garantiza el suministro a los agricultores y que esos 300, que creo que son unos 300 afectados, unos 300 agricultores afectados con sus fincas respectivas, tendrían el suministro de esa desaladora y se liberarían, claro, que tú lo comentabas esta mañana, se liberarían de la distribución general. Bueno, en cualquier caso, yo creo que, yo quiero creer que Begoña, porque es verdad que hay colectivos, y más que colectivos, personas, el propio Pedro Hernández pues lleva haciendo una campaña, y mira, y yo a Pedro le tengo un cariño especial porque a mí la gente que se trabaja las cosas, se las estudia y intenta crear pedagogía, es muy importante en estas islas, ¿no? Y él siempre lo ha tratado. Se ha equivocado en cosas y en otras ha acertado, como todo el mundo. Pero en cualquier caso, yo creo que ya, que aunque tuviera razón, ya no es el momento para poner ahora este tema, Jorge, ¿no? Cuando ya, como dice bien Valentín, están ya los molinos, que esos molinos cuestan 5 o 6 millones, pero es que el dinero público no se puede tirar. Pero que ya no es eso, mira, que vamos a ver, que ya no es eso, que como decía Tomás antes, no podemos seguir quemando combustibles fósiles. O sea, yo sé, a mí de las dos, la que menos me gusta son las placas. De verdad, pero porque yo soy de Fuerteventura y yo tengo una percepción de las cosas, a mí los molinos que hay en Corralejo no me molestan. Ni me molestan los que están en el sur. Pero bueno, a mí no. Hay gente, a mí incluso sean... hasta me gustan. Yo cuando veo los molinos en el Gable aquel, que fíjate tú que está en el Gable. Los que ¿Pero qué hacemos? Son del Cabildo. Pero a mí yo los veo, a mí no me molestan para nada. A mí yo lo veo como una cosa de modernidad, en fin, lo veo... ¿Cómo generamos energía que sea limpia, sin quemar combustible, si no instalamos nada? Absolutamente nada. Esa es la pregunta que yo me hago. Bueno, la teoría que tiene ahora la gente cercana al grupo de Pedro Hernández es que Lanzarote no va a resolver el problema del cambio climático. Claro que no, evidentemente. Tomás, termina. No, nada, simplemente que yo creo que este tipo de debates deberían ser más técnicos, o sea, porque yo ahora mismo no puedo determinar cuántas uvaras pasan por ahí, o sea, y que si técnicamente la mejor solución para un problema o para dos problemas, uno que es la necesidad de agua por parte del campo y dos, la necesidad de llevar energía eléctrica a una instalación que de otra manera estaría consumiendo combustible fósil, pues si la mejor es una, pero es que tampoco estamos en el momento, o sea, sería genial ese debate, hubiese sido fantástico que el debate ambiental se diese y el debate paisajístico, pero es que eso toca cuando se presenta el proyecto y cuando se pone a exposición pública, no cuando están los camiones empezando a colocar el molino, mira una cosa, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos también con el tema del agua
es que el 45% aproximadamente del presupuesto de la desalación y tal se lo llevan los combustibles fósiles. Claro. Pero claro, qué importante sería que es bajar ese porcentaje y que fuese con energía, bueno, con es que energía renovable. es hasta gráfico, o sea, cada vez que está el tiempo quieto, lo que pasa es que en esta isla tenemos un montón de viento y por eso los molinos, pero cada vez que está el tiempo quieto da asco, pena y dolor, o sea, a mí me da dolor ver el horizonte de Arrecife, Claro, de Costa Teguise, claro, de todo eso. O sea, eso es lo que todos los días, cada vez que encendemos la luz en nuestras casas, estamos quemando, estamos emitiendo a la atmósfera y que a veces genera, pues eso, hasta mala calidad del aire. Oye, pues algo tendremos que hacer. Obviamente, bien hecho. No en cualquier lugar, nadie se le ocurre pues colocar en molinos en sitios que pueda hacer realmente una afectación o a paisajes protegidos o lo que sea, pero en zonas antropizadas o en zonas, pues habrá que colocar, porque es que la otra opción es la boina de porquería cada vez que el tiempo está quieto, que luego no es que se vaya, o y sea, la luego contaminación, se va la contaminación. Es que de verdad, yo a veces cuando dicen, no vamos a resolver el problema de Lanzarote, que hay que cuidar, que nuestro paisaje es más valioso. Evidentemente que nuestro paisaje es muy valioso, claro que sí. Pero, como dice Tomás, no habrá zonas donde se podrá poner molinos. Yo cuando oí el otro día a Osvaldo Betancourt diciendo que una de las cosas que quiere hacer es poner más molinos en la zona antropizada de donde está Punta de los Vientos, donde está la central, me pareció genial. Digo, oye, pues eso ya que está lleno de industria y tal, ahí es donde tienen que meter energías limpias. Y otros 2 molinos, con estos otros 2 molinos se puede reducir la factura de la luz un 20%, un 25%. Lo cual, me refiero del gasto de la producción para producir agua, que prácticamente y a lo mejor, si cuesta menos, sentido común, si cuesta menos producir agua, igual las tarifas no suben tanto. ¿Sabes? Que eso siempre es lo que nos preocupa, ¿no? También. No, es que me suben las tarifas, ya, ¿cuánto cuesta? O sea, vamos a intentar bajarla desde distintos puntos de vista. Y esperemos porque puede tener mucha mala suerte el consorcio del agua y todo el tema de la intervención en Canal Gestión, porque si la guerra de Irán se recrudece y el estrecho de Hormuz sigue cerrado, estaba oyendo ayer a especialistas que se puede disparar de tal manera el combustible que lo que ahora costaba a Inalsa, en este caso a Canal Gestión, costaba X, le puede costar prácticamente 2 veces más en los próximos meses. Y esto es que Lanzarote no va a solucionar los problemas del mundo energéticamente, pero Lanzarote puede solucionar su dependencia, esta tarde, su dependencia que es total y absoluta de los combustibles. Hay una charla en la UNED que organiza la Reserva de la Biosfera que imparte una filósofa que estuvo con nosotros en las voces de la mañana, Eurídice Cabañes. Ella nos hablaba de implementar las tecnologías en base a nuestro territorio y de independencia también del corte que hubo en la península de electricidad que nos afectó también en las telecomunicaciones. Seamos independientes, autosuficientes, soberanos. Bueno, es que... Es así. Vamos a, por cierto, incendio, está en la Isla del Fuego, pero tiene fama merecida, porque la verdad que no hay día que en este medio no saquemos algún incendio. Esto fue, si no me equivoco, un coche en la zona de Titerroy. Con razón, ayer la humacera a las 11 de la noche por mi zona, que había un montón de olor. En la calle 3 de Mayo, en un solar, estaba aparcado. Sí, pues bueno, eso fue un coche que estaba aparcado, es que ya no puedes aparcar ni en los llanos, porque te corre riesgo en cualquier sitio de Arrecife ya. Bueno, no solo de Arrecife, también de otras zonas. Y afectó a una furgoneta que estaba al lado y los vecinos salieron todos pitando para quitar los coches que estaban allí, porque es que... Es que me parece de locos, que los vecinos tengan que salir por la noche a ver si su coche está bien. Es que cuando yo vivía en Arrecife vivía eso. Yo espero que den pronto, porque es verdad que el sistema de videovigilancia de las cámaras, en fin, que están conectadas también con la policía y tal, espero que den con la persona personas responsables si es que esto ha sido provocado. Porque lo de los incendios en los contenedores, 13 contenedores esta semana, o sea, una cadena que no es una cadena así espontánea, que es alguien que está provocando incendios y que cuestan un pastón. Es que y luego la preocupación, tío, es que esto es un marrón. Es que esto de que para la persona para la víctima... y para los vecinos que están intranquilos, Jorge. No, claro, y el miedo que genera al barrio. Bueno, por cierto, también otro incendio en una obra, creo que esto fue en una obra que se estaba cometiendo en Puerto del Carmen, corrió la alarma, pero finalmente, por suerte, los servicios de... Perdón, es que me río porque hoy estoy arrequintada, hoy me estoy quejando de todo. De todo, sí. Bueno, ahora va a venir Pedro Sanginés, el senador autonómico, pero antes de decir que ¿Perdón?
Ah, que hubo un vuelco esta mañana, sí, es que ahora se me había ido, iba a hablar un tema político. Las Palmeras. Eso fue un vuelco que hubo hoy, al mediodía, ¿no? En este caso en la avenida Las Palmeras, en Costa Teguise. Y yo viendo ya la cantidad de coches que hay en Lanzarote y cómo están las carreteras, realmente hasta me parecen poco, porque como se conduce cada vez peor, yo realmente me he quedado, yo estoy muy asustado cada vez que cojo el coche, y me imagino que mucha gente también. Rosana, la cantante lanzaroteña, estuvo ayer aquí en la entrevista del día. Andrés Martinón le hizo una entrevista que pueden ver, si quieren, en Lancelot Televisión, a la carta, y en este caso, habló de muchas cosas, y sobre todo su relación con la isla de Lanzarote y la gente de Lanzarote. Bueno, vamos con Pedro Sanguinet y luego seguiremos hablando de más cosas. Super oferta en Spar en Lanzarote. Langostino número 5 a 5,15 € el kilo. Durante todo el mes de junio, llévate una caja de 2 kilos por 10,30 €. Oferta exclusiva solo para ti en tu tienda Spar. No, pero para eso no soy. Bueno, el que estaban ustedes oyendo era Pedro Sanguinet, el senador autonómico de Canarias. Buenas tardes, de Coalición Canaria. ¿Cómo estamos, Pedro? Perdón, buenas tardes. Entre líneas usted sabe que siempre, o entre bastidores. No, es normal que siempre se esté hablando mientras se espera la publicidad. Don Pedro, antes de nada, el 9 de junio, si no me equivoco, hay una interpelación suya a Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial del Gobierno de España, sobre el incumplimiento del decreto Canarias, porque realmente se siente Coalición Canaria, digamos, traicionada por el gobierno de Sánchez, porque se prometió cumplir a cambio de su apoyo del voto de nuestra diputada, se incumplió el proyecto. ¿No se ha invertido al final nada de ese decreto? Bueno, en realidad la interpelación, que es la primera, son 10 minutos, probablemente la última, porque tenemos poco tiempo los grupos pequeños. ¿Pero le parece poco 10 minutos para interpelar? No, me parece demasiado. Estoy acostumbrado ya a intervenciones de 3 minutos y se me van a hacer probablemente mucho. Va sobre no solo los incumplimientos, no del decreto, que sí de la Agenda Canaria, que es lo único realmente suscrito. El decreto es lo que estamos trabajando. Sí, para ver si se aprueba. Un decreto, a ver si se aprueba, más allá del que ya se aprobó, que aborde las cuestiones pendientes de la Agenda Canaria a las que usted se refiere. También a algunas actualizaciones que no estaban en la agenda, pero sí en los presupuestos de la comunidad, generales del Estado, del pasado mandato, porque este gobierno no ha aprobado ni uno solo y habría que actualizar muchas de esas partidas, porque el decreto Canarias bebe de estas dos fuentes, y también de algunas competencias que establece nuestro Estatuto de Autonomía, que están pendientes de desarrollo, como es las plenas en costas, por ponerle algún ejemplo, o la participación en la gestión aeroportuaria, al menos en decisiones estratégicas, por ponerle algunos ejemplos, y la interpelación va de todo esto, ¿no? De cómo va el decreto Canarias y qué es lo que de ese decreto, porque Ángel Víctor ha venido a decir poco más o menos que el 80%... ¿Se ha cumplido? No, que no estaba en la agenda, que eso es... Entonces, claro, a mí lo que me gustaría es que nos explique el Partido Socialista de Ángel Víctor Torres qué es lo que sobra en ese decreto, porque a lo mejor sobra alguna cosa, no decimos que no, pero ¿qué es lo que no es un derecho de Canarias? ¿Lo que usted se comprometió a hacer? ¿Lo que no ha actualizado en los presupuestos o lo que estaba en el Estatuto de Autonomía? Porque todo tiene una percha por la que Canarias apela al cumplimiento de todo eso, de este gobierno que no tiene presupuestos, como acabo de decir, que no convoca elecciones y que está gobernando a base de decretos. Claro, esto, y con esto termino, ¿a quién podemos interpelar? ¿A la oposición? ¿A la moción de censura? ¿No? Será al gobierno que es con quien único podemos reclamarle, ¿no? ¿Quieren preguntar algo sobre este tema o cambiamos de...? No, pero si, sobre todo, ¿qué percibe usted cuando va a Madrid, en las instituciones del Estado, en este caso el Senado, sobre la continuidad de la legislatura? Porque, por ejemplo, para que salga adelante el decreto Canarias, pues tendrá que... O sea, ¿usted cree realmente que esta legislatura, por lo que escucha, es verdad que el Senado no es decisivo, sino que las mociones de censura se plantearían en el Congreso de los Diputados? Pero bueno, hay compañeros y compañeras de los partidos que sí están en el Congreso. ¿Cree que va a haber legislatura hasta 2027 como para que, por ejemplo, este tipo de medidas se puedan implementar?
¿O cree que estamos abocados a que pronto haya convocatoria de elecciones? O algo parecido. Si escuchamos a Sánchez no va a haber elecciones. Yo dudo mucho si, sobre todo... ¿Fía usted más de Sánchez que del...? A la pregunta, si ustedes quieren saber, como supongo, porque ya nos lo han preguntado, se dijo el otro día que Coalición Canaria se abstuvo en votar una moción de censura en el Senado. Es falso. Allí lo que se aprobaba era reprobar al gobierno. ¿Y usted no lo reprobó? No, nosotros no estuvimos en esa cuestión porque nosotros no estamos para reprobar. Nosotros no podemos estar reprobando al gobierno, al que, como acabo de decir, es a quien único podemos exigirle, pedirle, reivindicarle el cumplimiento de los derechos de Canarias. Con la oposición no podemos y además es imposible. Entonces, ¿que nos gustaría otro gobierno? Bueno, algunos sí, a otros no. A mí, desde luego, lo que me gustaría es que hubiera elecciones. Si se plantea una moción de censura, cuando se plantee, pues depende para qué. Si es para que haya unas elecciones, intuyo que Coalición Canaria debiera estar a favor, porque es lo que estamos pidiendo. Que haya bien una moción de confianza, bien unas elecciones. Hombre, si es para que se imponga el programa de Vox, que poco más o menos propone, no solamente que no se deriven los menores inmigrantes, que es a lo que se le ponen los focos, es que Vox propone prácticamente la desaparición del Estado de las autonomías, iría totalmente en contra de lo que es un proyecto nacionalista que aspira a mayores cotas de autogobierno. Pues si es para eso, pues probablemente no estaríamos... está hablando de una moción de censura instrumental, que es lo que tiene sentido, que sería un gobierno Yo particularmente no estaría de acuerdo, meses. pero cuando lleguemos a ese puente cruzaremos, o ese río cruzaremos ese puente. No sé, Tomás, honestamente, creo que se dan todas las circunstancias desde hace mucho para que haya elecciones y que este gobierno, por lo menos al 27, a la fecha de los 4 años marcados, no llegase, ¿no? Pero quién lo sabe. Yo le quería preguntar, señor San Ginés, por lo que ha sido la noticia del día. No del día, creo que bueno, de la semana. Del año, ¿no? Que es la rescisión del contrato con Canal Gestión y el hecho de que el consorcio pues ya esté operando con el ciclo integral del agua, con lo cual se habla de pasar a manos públicas nuevamente, por lo menos como mínimo un año hasta las próximas otro nuevo grupo elecciones. ¿Qué le parece? ¿Cree que se va a poder hacer un buen trabajo con los mimbres que tenemos ahora mismo con el ciclo del agua? Lo que me parece es que se ha hecho, como ya hicimos en su día, lo que había que hacer, ¿no? No voy a ahora contar otra vez el relato de lo que pasó, pero lo cierto es que el Consejo Consultivo ha avalado el procedimiento correcto por los incumplimientos, no tanto algunos que también los respalda, que tienen que ver con los cánones y con otras inversiones y demás, sino fundamentalmente con la regularidad y con garantizar la prestación del servicio. Es la razón fundamental por la que se ha avalado esta decisión del consorcio, que ahora tendrá que valorar, de entre las distintas opciones, que hacer la gestión de lo público. En su día no es necesariamente la mejor, ya vimos a dónde nos llevó, ¿no? Y no conozco, yo particularmente no conozco ningún lugar de España en estos momentos, ni de Canarias, seguro que lo hay, salvo el consorcio de Fuerteventura, que no abastece a las zonas turísticas. Nosotros, gracias a Dios, sí. Digo gracias a Dios. En parte, porque muchas de ellas... Una expresión religiosa. Porque eso es lo que nos permite tener el agua de abasto doméstico más barata de Canarias, que no sé si la gente lo sabe, yo lo repito cada vez que puedo, tenemos el agua de abasto doméstica más barata de toda Canarias, al menos en sus primeros tramos, para el consumo, ¿no? El suyo, el mío, el de cualquier persona, porque el agua industrial es la más cara, probablemente, o de las más caras, ¿no? De Canarias. Decía que pública, solo conozco un consorcio que abastece en Fuerteventura, pero no a las zonas... El resto son todo concesiones. ¿Qué hará el consorcio? Pues valorará ahora las distintas opciones. Bien, gestión directa, como un CIAU. Entiendo que a través de otro ente instrumental, porque el consorcio como tal no está concebido para la gestión. No lo está, como lo estuvo Inalsa, que fue en su momento el ente instrumental. Entiendo que lo van a hacer con Inalsa. La verdad es que lo desconozco a estas horas, pero me lo dicta el sentido... Bueno, aquí el presidente del Cabildo lo que ha dicho, Pedro, es que ellos van a estar un año y lo que esperan es que funcione. Si en este año funcionan las cosas bien, pues seguirán con lo público. Sí, pero si funcionan mal, pues... Pero me refiero a quién va a facturar, quién va a contratar, quién va
si el consorcio o INALSA pertenece al consorcio 100%, pero era un ente instrumental que daba agilidad, ¿no? Y supongo que el consorcio... Ahora a través del consorcio, claro. Sí, pero el consorcio no puede ser sine die porque no está concebido para la gestión de una actividad como la distribución, desalación y distribución de agua. Yo me imagino que lo hará si decide mantenerlo bajo gestión directa antes o después a través de INALSA o de otro nuevo ente instrumental, o bien una concesión pública pura como la que se hizo, o bien una empresa mixta. Caben esas tres opciones, otras no hay, pero todas ellas han de pasar necesariamente por la actualización del precio del agua. La subida del precio del agua, por más que sea políticamente incorrecto. Lo digo y lo sostengo. Eso es inevitable y absolutamente imprescindible y necesario si queremos y cuanto más rápido que sea mejor, viable para la administración pública. Y cuanto más rápido mejor. Pero yo, como soy de los que creo, porque soy muy pragmático en mi vida, siempre lo he sido, y no me ha ido tan mal, es que lo importante, y lo decía Felipe González, no es que el gato sea negro o sea blanco, lo importante es que case ratones. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo importante a mí, que sea empresa pública, ojalá la empresa pública pueda ser la que lleve el ciclo integral del agua de Lanzarote, ojalá. Pero lo que está claro son los números, y los números es que actualmente ahora da pérdida, y ha dado pérdida, el ciclo integral del agua de Lanzarote. Y además da pérdida, pero es que tenemos que hacer unas inversiones importantísimas si queremos modernizar el servicio y que no se nos caiga pues la desalación y distribución. En este caso, lo que yo te pregunto, Pedro, es que no tanto si debe ser pública o debe ser privado, sino si se puede crear esa expectativa que se está generando en la ciudadanía de que ahora las cosas van a ir mucho mejor, sin todavía poder haberse hecho inversiones, ni realmente, en fin, no es tan fácil, ¿no? Sacar adelante... No es fácil, pero yo confío en que sí. Bien, es verdad que en los 4 años anteriores al mandato de Osvaldo y su equipo no se hizo absolutamente nada, y el servicio lo que hizo fue deteriorarse, más de lo que ya estaba, porque Canal Gestión levantó el pedal en sus últimos años, pero era necesario un acompañamiento de inversión pública que afortunadamente ya ha arrancado hace ya algún tiempo. Parte viene de convenios, también heredados desde mi etapa, pero ejecutados en este mandato, en el de Dolores Corujo más bien casi que se perdieron, que tienen que ver con la depuración. Ahí hay muchos millones de euros a través de las empresas estatales. Por primera vez va a haber, que eso me parece un hecho, un hito histórico, una desalación ex profeso para el riego agrícola, todo el proyecto de Tinajo, ¿no? Que también viene de aquella época con importante financiación pública, y después tanto el gobierno como el Cabildo y el consorcio han empezado a poner recursos propios para la modernización de algunas de las plantas desaladoras, para mejoras de redes, etcétera, Bueno, etcétera. ¿Desde ya usted cree que se ha acertado haciendo esta intervención? Creo que se ha acertado, y creo que a peor era un poco difícil. Estuvo peor cuando se adjudicó la memoria frágil. Hemos empeorado. Es mentira que se hayan aumentado las pérdidas. Ya eran de un 50 y pico % cuando llegó Canal Gestión. Después llegaron a rebajar un poquito, pero han vuelto a las que estaban. Igual que los cortes son parecidos a los que había, incluso menos. En el 2021, cuando estaba la empresa intervenida, lo que pasa es que como estaba en manos de la justicia, pues la gente se quejaba menos, ¿no? Pero había cortes 2 veces a la semana en aquellos años. Y yo creo que a poco que esas inversiones, que ahora le estoy diciendo, empiecen a dar sus frutos, va a mejorar el servicio, en definitiva, que el gato case ratones, es decir, que salga agua por el grifo todos los días, ¿no? Tomás, Sí, quería sobre esto, puede hablar de otro tema. Sí, otra cuestión. Ustedes, creo que estaba en la rueda de prensa el presidente del Cabildo, estaba usted y estaba el director de salud de Lanzarote, el director de área, creo que es, Erasmo García, cuando anunciaron la manera, en fin, todo el tema del hospital insular. Y hay convocada para, creo que el 20 de junio, creo que es, una manifestación en defensa del hospital y una recogida de firmas. A mí me da la impresión de que si solamente fuese una obra de reforma, todos los que hemos estado en el hospital insular sabemos que ese hospital necesita una reforma porque tiene muchos aspectos que son mejorables. Si solo fuese una obra de reforma,
y si todos los que están en este movimiento en contra de lo que se va a hacer en el Hospital Insular no son paniaguados y gente de partido, creo que sí debe haber, algo me imagino, una cierta inquietud en la ciudadanía de Lanzarote de qué va a pasar con ese hospital. Y no sé si ustedes han sido capaces, a pesar de esa rueda de prensa, de quitarle la inquietud a la gente. Quiero decir, todo el mundo sabe que tiene que reformarse. Yo creo que casi todo el mundo en Lanzarote estaría dispuesto a que de manera temporal esas personas pasasen a otra instalación, pero creo que hay mucha gente, creo que además el otro día, incluso el que fue durante muchísimos años director del hospital, el señor Guzmán, doctor Guzmán, hablaba de que él temía que se perdiese una instalación sanitaria en Lanzarote, y además fue durante su gobierno en el Cabildo cuando esa instalación se pasó al gobierno de Canarias. Fue una lucha o una batalla que duró muchísimo tiempo. Era el único hospital de Canarias que seguía siendo gestionado por una administración insular, en este caso el Cabildo. ¿Cree que está justificado esa inquietud de mucha gente de que estemos perdiendo una instalación que además durante mucho tiempo fue, pues, por lo menos desde el punto de vista sentimental, señera para la ciudadanía de Lanzarote, donde hemos tenido a nuestros mayores? Sí, claro que lo puedo entender. Yo tuve a mi madre allí, no sé si usted, pero quien no ha tenido la familia directo y sabe lo que significa el hospital, pero en contra de lo que allí se va a hacer no se puede estar. Digo no se puede porque no se sabe lo que allí se va a hacer. No se sabe todo. Pues a lo mejor ese es el problema. Claro que ese es el problema. Ese y la manipulación y el engaño de quienes teniendo la responsabilidad de haber hecho algo durante 4 años sabiendo cómo estaba el hospital, no solamente no hicieron nada, sino se despidieron en el año 2023, me refiero al gobierno de Dolores Corujo y al Pacto de las Flores, con una propuesta de plan funcional que yo he invitado e invito a este programa a hacer un debate público para que la gente sepa realmente cómo está, qué es lo que ha pasado y cuáles son las posibilidades de futuro que tiene, porque lo que dejó propuesto el Partido Socialista, y lo sabe el doctor Guzmán, que estuvo aquí sentado, yo en absoluto comparto algunas de las cosas que se han dicho, ¿no? Por ejemplo, que se pueda hacer esto por fases, absolutamente inviable desde el punto de vista dicen los técnicos, yo no, de estas cosas no entiendo, o sea, no se puede. Decía que lo que dejó el Partido Socialista propuesto, para que lo entendamos, por resumirlo mucho, es, para empezar, a eliminar la residencia de mayores. Porque la gente cree, cuando hablamos de lo que significa el hospital insular, el espacio diáfano, el charco, en fin, un espacio habitable, distinto, quienes principalmente los disfrutan son quienes están en la residencia de mayores del hospital insular, que no se va a tocar, que allí va a seguir, eso no se va a afectar absolutamente en nada, y son los que más disfrutan de toda esa cuestión. De ese entorno. Y de ese entorno. Lo que es el edificio del hospital insular, la segunda cosa que proponía, el plan funcional que dejó el Partido Socialista como propuesta, no se recupera como hospital insular, ya lo he explicado más de una ocasión. Por eso ellos no quieren, se niegan a un debate público con Coalición Canaria. Vamos a explicar qué es lo que había, qué es lo que ustedes propusieron y qué es lo que se puede hacer. Lo que había es un edificio que está en peligro para las personas por 1000 cuestiones, hubo incendios en la etapa de Dolores Corujo, no se hizo absolutamente nada, en fin. Los informes son preocupantes de la urgencia que hay en salir de allí. La propuesta que dejaron a última hora, después de 4 años sin hacer nada, es, hagamos esto, que era un edificio como de 5 plantas, 2 bajo rasante, 3 sobre no sé qué, en vez de 60 camas que ahora tiene casi 120 camas, pero en un nuevo edificio, no en el hospital insular. Eso lo puedo demostrar. Sería un anexo, digamos. En un anexo, en el hospital insular, para recuperarlo como hospital, tendría que reducir las camas prácticamente a la mitad. Creo que no es eso lo que queremos. Y ese anexo estaría allí, ubicado ahí. Sí, donde estaba el antiguo tanatorio y una zona ahí también como de gimnasio, en la parte izquierda. Y también la residencia que la quitaban. Sí, sin alternativa para la residencia de mayores. Eso es lo que dejó el plan funcionar. Y ni una sola cama en lo que era el hospital insular, lo que es un gran bulo y una gran mentira, por eso digo la manipulación, es que se esté pensando ni en privatizar, si además que el uso no lo permite, el uso ese es el que establece, pues ahora supongo que el plan. Todo eso son mentiras y bulos. El edificio se va a recuperar y el plan director dirá cuánto costaría hacer pues algo parecido a eso que dejó el Partido Socialista, pero que la gente debe saber que no puede pasar ni por eliminar la residencia de mayores, que es lo verdaderamente importante, porque la otra gente está encamada. Bueno, los de la ULE, larga estancia, algunos sí que lo disfrutan, pero los que están en camas hospitalarias están en camas hospitalarias. Esos que están en las camas hospitalarias, ¿están mejor en este lugar o están mejor en el hospitalito? Probablemente su vida está
más garantizada por la modernidad que supone estar en un hospital general. Los que están encamados, los que están hospitalizados. Evidentemente. Y cerca del propio hospital. Entonces, el plan director va a contemplar la alternativa de que se recupere como hospital insular ese espacio y cuánto costaría. Y entonces debatiremos si realmente merece la pena o merece la pena hacer una suerte de nuevo hospital insular para que el modelo, porque el modelo se va a respetar. Para desgracia de la oposición, el traslado se va a hacer en los términos que nos han pedido la dirección del hospital insular, sin dejar nada atrás, ni siquiera el hospital de día, que va donde está la residencia, pero que no se toca, no era necesario quitarlo, pero nos lo llevamos, para llevarnos el modelo. ¿En qué condiciones y términos? En las que nos ha pedido la dirección del hospital insular. Para desgracia de la oposición, insisto, porque ellos lo que querían era follón, y que no se hicieran esas cosas. Y a futuro, pues ya veremos, a la vista del plan director, si se reproduce ese mismo modelo en la nueva ciudad sanitaria, que es lo que voy a decir que necesita esta isla, una nueva gran ciudad sanitaria, si se amplía o ocupa parte de lo que hoy es el hospital general, o si se recupera el hospital insular como tal para que siga siendo un hospital insular, o si en su contrario se amplía la residencia de mayores para que sean más los mayores que pueden disfrutar de ese modelo. De todas maneras, pero yo he hablado con ellos muchas veces porque me han llamado, porque dicen que yo soy muy crítico con la posición que mantienen. Ellos solo tienen un mensaje: ficha presupuestaria y fecha de vuelta. Lo que ellos no hicieron en 4 años, porque no podían, ni se puede hacer ahora, ni queriendo. Porque ellos lo que creen es que una vez que salgan de allí ya no van a regresar más nunca al hospital, pero no solo al hospital, porque yo le digo, bueno, y si hacen un edificio mucho mejor que el hospital, ustedes querrían. Y no, ya entonces ahí ya se ven un poco apurados, porque, oye, no, ¿cómo van a hacer un nuevo edificio? Como diciendo, no se van a gastar ese dinero. Es una cosa que es curiosa. No, porque ellos son conscientes, la oposición es consciente, y que aquí hay una componente emocional absolutamente imposible de combatir. Si acaso minimizar el impacto. Emocional, yo la verdad que no sé. Significa el hospital insular para todos nosotros y lo quieren cerrar sin fecha de vuelta. No a mí lo que significa es el servicio. A mí el edificio, allí se murió mi madre, y la pobre murió y, oye, y lo trataron perfectamente como a todas las personas que están allí. Pero si hacen un hospital nuevo en otro sitio y está más moderno, pues a mí me da lo mismo. Donde voy a ir yo posiblemente, don Pedro. Bueno, vamos a cambiar de asunto, Pedro. Yo sé que usted a lo mejor está en Madrid y no se entera mucho de las cosas que están ocurriendo ahora mismo en la pequeña política de Lanzarote. Y es que en Tinajo, la concejala de Tinajo ha denunciado ese molino aerogenerador que se va a instalar gigantesco para abastecer de electricidad, energía limpia, a lo que es la desaladora, la futura desaladora de riego en la zona de La Santa, que va a permitir que 300 fincas agrícolas pues tengan agua de manera continua y agua buena. En este sentido, dicen que hay que cambiarlo por placa fotovoltaica. Yo pensé que usted me iba a preguntar para no cambiar de palo por la dimisión de Marciano Acuña. Que también le vamos a preguntar después. Está muy vinculado al hospital insular, por cierto, en su día ya. Sí. Pues espero que usted lo haga porque de verdad no me quiero ir de aquí sin dar un recado, ¿no? Vamos con pregunta más breve, la respuesta más breve, Pedro. Bueno, pues Tinajo se resume. El Partido Socialista ni hace ni deja hacer. Cuando estuvo casi pierde los 14 millones de euros que gracias a este gobierno se recuperaron de aquel convenio que le decía en su día, firmado por el Cabildo de Lanzarote con esta empresa pública del Ministerio. Y afortunadamente está muy lanzado el proyecto para que por primera vez en la historia, lo acabo de decir, esta isla cuente con una desalación propia, exclusiva, con los parámetros químicos del agua adecuados para no seguir empobreciendo nuestro suelo. Y para eso se plantea un proyecto de autosuficiencia energética que bien hubiera podido ser planta fotovoltaica o un generador. Yo no soy especialista, se ha decidido que un generador, y también eso al Partido Socialista le parece mal. Lo que le parece mal al Partido Socialista es que este gobierno sí ejecute, como ya hicimos en el pasado, los parques eólicos que se hicieron, desde el de los Valles, nunca más se habían vuelto a hacer. Ahí están los que están y ahí estará el de Tinajo, a pesar del Partido Socialista. Venga, yo le quería preguntar porque hoy el digital Crónicas de Lanzarote habla de una información relacionada con la investigación que puede estar haciendo la Fiscalía en torno a un tema que creo que usted adelantó además aquí en Café de Periodista, por lo menos lo dejó caer,
que es en relación con un decreto que firmó Dolores Corujo en la anterior legislatura relacionado con el darle carta libre o permitirle de alguna forma al señor Juan Manuel Sosa para que cobrase del gobierno de Canarias. Eso lo publica hoy Crónicas. No sé si... Yo recuerdo que usted dejó caer algo en ese sentido. ¿Eso es así? Bueno, nosotros sostuvimos siempre y sostenemos que esto fue un contubernio de los gobiernos de Canarias y del Cabildo de Lanzarote para seguir pagando con fondos públicos la compra de la voluntad del tránsfuga Juan Manuel Sosa, gracias al cual se sostuvo Dolores Corujo en el gobierno. Y no podían alegar ignorancia porque lo dijimos prácticamente al año de enterarnos de que seguía cobrando de la comunidad autónoma, que emitió 2 decretos, uno fraudulento y otro para intentar arreglarlo, ambos anulados ya por el gobierno, con informe favorable a esa anulación por parte del Consejo Consultivo y con sentencia judicial dando la razón al gobierno cuando reclama a Juan Manuel Sosa los 300.000 euros que se embolsó sin tener derecho a ello. Dolores Corujo, que lo sabía que los decretos eran fraudulentos, que era un traje a medida jurídico elaborado a propuesta del propio Cabildo ya en la consulta que hacía al gobierno, porque ya les decían cómo querían el traje, y se lo hicieron. Ella sabía que eran resoluciones en fraude de ley que antes o después iban a ser anuladas. Y lo que pretendió, primero fue que pagara al Cabildo el sueldo de médico, y se encontró con un contundente informe de la intervención del Cabildo que decía que de eso ni hablar. Que él tenía derecho a cobrar lo que cobraba cualquier consejero del Cabildo porque ya no era portavoz, que no podía tener carácter retroactivo, que ya no era competente además para darle carácter retroactivo, sino a partir de entonces y con el sueldo del resto de consejeros, que es la mitad que el de un médico, etcétera, etcétera. Ante eso, ¿qué hizo Dolores Corujo? Lo denunciamos en su día, esto no es nuevo. Emitió un decreto que elevó al Pleno de la Corporación tratando de salvar, porque esto es muy complejo para el televidente, la situación, y diciendo que, hombre, que ya ratificaba que Juan Manuel Sosa siempre tuvo dedicación exclusiva, que nunca la tuvo, porque era una de las condiciones para poder liberarse por el gobierno. Es decir, es un decreto, bajo nuestro punto de vista, prevaricador, porque miente, diciendo que pretendía ratificar algo que nunca tuvo lugar, y lo que no tuvo lugar no se puede ratificar, pero lo que es peor, terminaba despidiéndose con una coletilla que decía, hombre, que si el gobierno algún día cambiaba sus decretos, que ella se reservaba el decreto a cambiar los propios, los del Cabildo de Lanzarote. ¿Para qué? Yo creo que fue un gesto para tranquilizar a Juan Manuel Sosa y que la siguiera mantuviendo en la presidencia. Era como los de Groucho Marx, ¿no? Tenemos estos principios, pero si no les valen tenemos otros, ¿no? Y eso es lo que finalmente este gobierno, yo no sé si a raíz de las demandas que puso Sosa, que recurrió y perdió en los tribunales. Ahora la recurrió ante el Supremo en casación, me parece. Y es por eso que no es firme todavía la sentencia. Se pidió un informe por parte del Cabildo, creo que a Recursos Humanos, al respecto de toda esta cuestión, y aflorado que ese decreto pudiera ser prevaricador, se puso un conocimiento a la Fiscalía y la Fiscalía lo está investigando. Está investigando ese decreto firmado por la presidenta anterior. Correcto. Bueno, pues ya lo que salió hoy publicado es que la persona que puso esto en conocimiento de la Fiscalía ha sido citada a declarar al respecto. Sí. Venga, Tomás, ¿alguna pregunta? Pues ya nos queda nada más que un minuto. sí, aunque hace ya casi un mes, pero la actualidad... Pues Marciana Acuña no me iba a preguntar, ¿no? Yo es que cuando oigo a hable de Marciana. Pues hable de Marcia Acuña. Bueno, sí. el tema me va a perdonar, pero es que no me queda un minuto. Entonces, que hable Marciana. No, simplemente porque sé que usted está muy enfadado con el tema de la postura que mantiene el Partido Socialista con relación a la labor que está haciendo en el área de bienestar social Marcia Acuña, sobre todo con la residencia Amavir, que le han pedido la dimisión. Bueno, es que escuchar a Dolores Corujo, que casi acaba con las ONGs de esta isla, que jamás se pasó por una residencia de mayores, que no solo no emprendió ni resolvió la que yo dejé adjudicada en Tahití. Después del desastre en materia de gestión de recursos de bienestar social, ver a Dolores Corujo pedir la dimisión de Marciana Acuña, que ha sido con seguridad, o al menos bajo mi punto de vista, el consejero que más dedicación y acierto y entrega y conocimiento ha tenido en esta materia desde mi etapa, con todas las residencias que se hicieron en su día, que ahora no las voy a
a recordar, de recuperar el diálogo social con las ONG, AFA, Adislan, el concierto social, todo lo que está emprendiendo ahora, el aumento, en definitiva, es como escuchar a Netanyahu darle clases de humanidad al Papa, ¿no? Realmente vergonzoso lo de Dolores Cruz, que debía enterrar la cabeza, pedir perdón y reconocer la labor del que yo creo que es un grandísimo, ha sido y sigue siendo, y una suerte y una fortuna para esta isla, Marciano Acuña, al frente del área de bienestar social. Bueno, Pedro, no tenemos más tiempo, sin más preguntas, pero será en otra ocasión. Tomás, muchas gracias también a Valentín, Saludos. a Villanet. Y nosotros, no es una amenaza, mañana a la misma hora. Buenas tardes.